Bueno, amados hermanos, vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 3, segunda de Pedro. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, aquí vemos que Pedro, el apóstol Pedro, está dando, ¿no?, cuál es el motivo de la carta. Está diciendo que esta es la segunda carta que escribe, y en ambas dice que despierta con exhortación vuestro limpio entendimiento, ¿verdad? Podemos entender que el apóstol Pedro, que también estaba próximo a ser sacrificado, tenía una gran preocupación, y era que realmente la gente pudiera tener el mensaje, recordarles, porque el ser humano es muy olvidadizo, hermano. Somos muy olvidadizos. Nosotros leemos la palabra y podemos pasar años leyendo la Biblia, y tenemos que seguirla leyendo porque tenemos la tendencia a olvidar. Por eso el apóstol Pablo decía que él no se cansaba de repetir las cosas, y lo mismo dice Pedro, que él va a repetir, les está repitiendo, porque es necesario que entendamos la palabra, amados hermanos, que recordemos los mandamientos del Señor, que recordemos aquello que quedó allí escrito para nuestra bendición, para nuestro crecimiento. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. Es importante que recordemos las palabras, y hay algo que aquí dice el apóstol Pedro, y dice, habla de las palabras que fueron dichas por los santos profetas, hablando del Antiguo Testamento, y también dice del mandamiento del Señor y Salvador a través de sus apóstoles, por vuestros apóstoles, dice, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tengamos, no solamente, no, el Nuevo Testamento es lo más importante de la Biblia, no es así. Pero tampoco podemos decir que solamente el Antiguo Testamento. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es importante que meditemos. Allí hay palabra de Dios, y es importante tenerla presente, recordarla continuamente, hermanos, porque allí hay palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, esta palabra nos edifica, esta palabra nos recuerda lo que Dios nos manda, porque como vuelvo y les repito, tenemos esa tendencia a olvidar. Entonces el Señor nos repite a través de una y otra escritura para que nosotros tengamos presente la manera en que nosotros debemos conducirnos. También saber, amados hermanos, como dice aquí, que en los postreros días, o sea, tener presente que en los postreros días se levantarían hombres que, como dice allí al principio de la carta, ¿no?, está hablando de aquellos falsos maestros y de aquellas personas que se han levantado con doctrinas erradas. Dice aquí que vendrán burladores también, andando en sus propias concupiscencias. Estos burladores siempre los ha habido, ¿verdad? Pero cuando hablamos de los últimos tiempos, está hablando después de la ascensión de Jesucristo en adelante, podríamos decir que comenzaron ya los últimos tiempos. En ese momento, el apóstol Pedro estaba hablando de los últimos tiempos, y hoy todavía nosotros podemos hablar de los últimos tiempos. Es decir, que este capítulo, podríamos decir, no se ha cerrado, y hoy día siguen habiendo burladores. Los había en el tiempo de Pedro y los hay todavía hoy. Personas que no creen a la palabra, personas que se burlan de la Escritura, que se burlan de Jesucristo, que andan de acuerdo a sus concupiscencias, a sus propios deseos, aquellos deseos pecaminosos, aquellos deseos que van contrarios a la palabra de Dios. Esas personas se levantan, y ¿cuál es una de las burlas que ellos hacen? Es del hecho de que Jesucristo no ha venido todavía, y que nosotros predicamos la segunda venida del Señor. Dice allí que ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así.
podemos saber que en aquel entonces, desde que Cristo le dijo a los discípulos que Él regresaría otra vez, ellos comenzaron a enseñar esto. Ellos esperaban a Jesucristo. Recuerden que el apóstol Pablo, cuando escribió acerca de la venida del Señor, él dijo, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivamos seremos arrebatados. Es decir, que había esa conciencia de que Jesús venía, pero ellos estaban seguros que iba a venir en aquel tiempo. Y sin embargo, había gente que se burlaba y decía, a ver, ¿dónde está la promesa? ¿Cómo que Jesucristo venía otra vez? Y mira que no ha venido. Han pasado 2000 años y sigue la gente, siguen muchos diciendo, la iglesia sigue predicando la venida de Jesucristo. Desde que yo me convertí al Señor, siempre el mensaje ha sido, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Yo tengo 30 años casi en el Señor y todavía no ha venido el Señor, pero a mí eso no me quita mi fe. Yo sigo esperando al Señor y sigo creyendo que la palabra de Dios es verdadera y sé que en cualquier momento el Señor vendrá. Más adelante vemos el por qué Él no ha venido todavía, ¿sí? Porque Él es paciente, pero muchos utilizarán esa aparente tardanza, que sabemos muy bien que no es tardanza, pero muchos la utilizarán para traer duda en muchas personas, para burlarse de nosotros. ¿Cuántos se han burlado de nosotros por el hecho de decir que Cristo viene otra vez? Sí, muchos se burlan y nos piensan que somos locos, piensan que nosotros estamos, yo qué sé, viviendo una fábula, que eso es mentira, que Jesucristo no va a venir, no va a venir otra vez, pero sabemos que el Señor vendrá. Entonces ellos piensan que porque no ha sucedido nada, porque todavía aparentemente las cosas siguen como al principio, entonces ellos se burlan. Entonces aquí el apóstol Pedro está llamando a entendimiento. Entiendan, hay burladores, se van a levantar burladores, pero es importante, hermanos, que nada nos haga desistir de nuestra fe, que no permitamos que ninguna palabra que el enemigo nos envíe por medio de personas como dardos vayan a hacernos desanimar de la esperanza que tenemos en Jesucristo, amados hermanos. Que sigamos estudiando la palabra, que sigamos escudriñando la palabra, que entendamos, hermanos, que esa palabra que fue dada por medio de los apóstoles y por medio de los profetas es palabra de Dios. Y esa palabra tiene autoridad sobre nosotros como iglesia. Mire que lo puso al mismo nivel, tanto la palabra de los apóstoles como también la palabra de los profetas, lo que quiere decir que los dos tienen autoridad delante del Señor. Así que es importante, hermanos, que tengamos esto presente en nuestro día a día y que no permitamos que ningún burlador ni nadie se levante, aunque se levanten, pero que eso a nosotros no nos afecte en nuestra fe y en nuestro caminar con nuestro amado Salvador. Que Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Gloria al Señor, que Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor Jesucristo con cada uno de ustedes. Dicen los textos 5 y 6, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Gloria al Señor. Bueno, como venía explicando la pastora, ¿verdad? Que hay burladores, hay gente que se burla de la palabra del Señor, de la promesa que nuestro Señor Jesucristo hizo, que Él volvería. Dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, pero que hay gente que se burla, que dice que no va a venir el Señor. Y dice el verso 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Esta gente desconoce voluntariamente. ¿Por qué? Porque no abre su corazón para recibir la palabra del Señor como lo es, la palabra de Dios. En el principio hemos nosotros conocido, ¿verdad?, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cada palabra que Dios iba pronunciando, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Por la palabra de Dios fueron creadas
Todas las cosas que usted y yo podemos percibir con nuestros ojos, Dios lo creó, Dios tiene poder. Esa palabra de Dios que salió de su boca creó todas las cosas. Y esa misma palabra se mantiene hoy en día con la misma fuerza, el mismo poder. Así que usted y yo no debemos dudar en ningún momento de la palabra del Señor. Es necesario que nosotros tengamos fe totalmente en lo que está escrito en este libro, la palabra de Dios. Hay gente que tiene poco la Biblia. Conseguí una vez una muchacha que decía, no, es que mi mamá me enseñó que ese es un libro que no debo leer nunca, porque allí hay muchas maldiciones para el que la lee. Desconocen, no entienden que es la palabra de Dios. Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de Dios. Nosotros podemos aumentar nuestra fe leyendo la palabra del Señor. Y dice que esta gente desconoce voluntariamente. ¿Por qué? Porque cierra el corazón a la palabra del Señor. Quiera Dios que cada uno de nosotros seamos personas con un corazón abierto a recibir con sencillez la palabra del Señor. Debemos de tener total fe en lo que se dice aquí en este libro, porque es la palabra del Señor. Y dice que en el principio fueron creados los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Sabemos que todas las cosas subsisten, ¿verdad? Primeramente por la palabra del Señor y también por el agua. Donde no hay agua, no hay vida. Pero dice allí que por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Fue la sentencia de Dios, lo que Dios dijo. Dios vio la actitud del hombre, del ser humano allí en el tiempo de Noé y exterminó. Dice que el mundo fue anegado dice, pereció anegado en agua. ¿Y quién declaró esa sentencia? Dios. Dios mismo. Esa palabra del Señor tiene poder. Así que te animo en esta mañana, amigo que me escuchas, que recibas la palabra del Señor en tu corazón para que pueda haber un cambio en tu vida totalmente. Y nosotros los cristianos nunca debemos de poner en duda lo que el Señor nos ha dicho. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este nuevo día. Damos gloria al Señor porque nos permite llegar hasta allí, hasta sus hogares, al sitio donde usted se encuentra, para llevar el mensaje de la palabra del Señor. El versículo 7 y el versículo 8 dicen de la siguiente manera: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Bueno, el apóstol Pedro aquí hablando a la iglesia y hablando a nosotros el día de hoy, nos habla y nos manifiesta que nos ha escrito estas cartas para exhortar nuestro entendimiento, como dice el primer versículo, nos exhorta pues para que nuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria, para recordar estas palabras que fueron escritas, que fueron dichas por los profetas, por los apóstoles, por el Señor, de que el día del Señor vendrá. Y en medio de todo esto nos dice que se levantarán burladores. Y los versículos que leía nuestra hermana Verónica habla acerca de lo que se vivió en el tiempo antidiluviano, antes de que viniese el diluvio, y dice que estas personas ignoraban voluntariamente. Que es ignorar, es desconocer. En nuestros tiempos también hay gente que ignora voluntariamente, no quiere saber, no quiere entender, no le agrada la idea de buscar la presencia del Señor. La Biblia dice que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y dice ahí que toda esta gente perecieron en el agua, en este gran diluvio,
como lo dice el verso 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y el versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra. Esa palabra que Dios le dio un día a Noé, el cual pregonó, el cual predicó por más de 120 años que venía un diluvio, que venía un juicio sobre la tierra, y la gente voluntariamente ignoraba, no quería entender. Asimismo, esa misma palabra que un día se dio a Noé, hoy nos ha sido dada a nosotros. Viene un juicio, viene una sentencia sobre esta tierra. El mundo entero verá con sus ojos, hermano, el juicio de Dios en medio de la tierra. ¿Y qué debemos hacer nosotros, hermanos? No ignorar voluntariamente, sino estar apercibido, hermanos, los acontecimientos que se están viviendo en este tiempo, esta generación en la que estamos, hermanos, donde la ciencia ha avanzado, donde vemos, hermanos, fenómenos naturales, hermanos, que día a día se ven. Todo esto, esta pandemia que nunca se había visto a nivel mundial, hermano, todo esto es cumplimiento de la palabra del Señor. Y dice ahí que los cielos y la tierra que hoy están, que ahora están reservadas por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Todo aquel que no ha recibido al Señor necesita recibirle para poder escapar de todos estos juicios que vienen, de toda esta sentencia que viene de parte del Señor. ¿Cuándo vendrá? En el tiempo preciso de Dios. Lo que pasa es que nuestros tiempos humanos son limitados, nuestros días están contados. La Biblia dice que para los más fuertes 70 años, hermano, pero aquí en la palabra del Señor nos dice que no debemos de ignorar esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para el Señor los tiempos no están contados. Él vive en la eternidad. Él es eterno. Para Él es igual 1000 años que un día, porque los tiempos de Dios no son como los tiempos humanos. Para nosotros 10 años es mucho tiempo. Cuando tenemos que esperar 10 años, 3 años es mucho tiempo, pero para el Señor no, porque Él vive en la eternidad. No debemos de ignorar esto. ¿Cuándo sucederán estas cosas? No lo sabemos, pero dice ahí que los cielos y la tierra que ahora existen, están reservados por la misma palabra. Él dio una palabra y la Biblia dice que el cielo pasará y que la tierra pasará, pero su palabra no pasará. No debemos de ignorar que nuestros tiempos no son como los tiempos de Dios, pero lo que sí tenemos que hacer es estar velando y apercibido para que estas cosas que vienen, estos juicios que vienen sobre la tierra, no nos agarren a nosotros, sino que escapemos, así como el Señor en el tiempo antidiluviano le dio la escapatoria al hombre a través del arca. Hoy el arca de salvación es Jesucristo. Recíbelo en tu corazón, acéptalo para que escapes del juicio que viene. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos en el versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sabemos que el día del Señor vendrá. Muchos piensan que tal vez es una fábula, como dicen en mi país, ¿no? Cuentos de camino, pero no son cuentos de camino, es la realidad. El Señor, cuando vino a este mundo, Él prometió volver. Él prometió preparar una morada celestial para nosotros, sus hijos. Él lo prometió, así que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Entonces,
Él no retarda sus promesas. Tal vez nosotros pensamos que tal vez tal vez se esté tardando o muchos piensan que bueno, que desde hace más de 2000 años la palabra del Señor anuncia su segunda venida y no pasa nada, o sea, pasan los días y no pasa nada, mis amados hermanos. Debemos vivir cada día como si el Señor viniese ese mismo día. No sabemos cuánto tiempo vaya a pasar para que Él venga, solamente Dios lo sabe. La palabra del Señor dice que ni los ángeles del cielo saben el día ni la hora. Así que no sabemos en qué momento vendrá, pero Él va a venir, ¿no? Hay muchos que dicen que bueno, que el fin del mundo es en tal fecha. Yo recuerdo que no sé, como en el 2012, ¿no? Anunciaban que el fin del mundo era el 21 de diciembre del 2012 y ese día se iba a acabar el mundo y muchos lo creyeron y muchos estaban asustados y diciendo que sí, que se iba a acabar el mundo en esa fecha, mis amados hermanos. O sea, no podemos creer en esas cosas, debemos creer en su palabra y su palabra dice que ni siquiera los ángeles del cielo saben el día ni la hora. Entonces no podemos estar creyendo lo que digan los demás, en que, qué sé yo, en que va a ser tal día, no lo sabemos, pero lo que sí estamos seguros es que Él va a venir y va a venir por una iglesia, por un pueblo santo. Mis amados hermanos, es necesario que tengamos al Señor Jesús en nuestro corazón, que lo recibamos en nuestro corazón y que vivamos una vida agradable a Él y que cada día procuremos estar preparados, porque no sabemos, el Señor puede venir hoy como puede venir mañana o pasado mañana, no sabemos a ciencia cierta cuándo será su venida, pero Él vendrá. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algo que yo he pensado y que está muy claro es que estamos viviendo tiempos de misericordia, porque el Señor, ya para que hubiese venido hace rato, pero el Señor ha tenido misericordia de ti y misericordia de mí, porque Él no quiere que nosotros perezcamos, sino que nos arrepintamos, mis amados hermanos. Y es por eso que es necesario que nosotros, sus hijos, en este tiempo aprovechemos al máximo de predicar su palabra, de poder llevarle esa palabra a aquellas personas que aún no conocen del Señor, para que ellos también tengan oportunidad como el Señor nos ha dado oportunidad a nosotros. Así que no vivamos como pensando que el Señor tardará o que el Señor tal vez venga en 10, 20 años. Bueno, pues puede que sí, no lo sabemos. Si falten 10, 20, 30 años, un día, 2 días, una semana, no lo sabemos, mis amados hermanos. Pero debemos vivir cada día como si ese día viniese el Señor y debemos estar preparados porque si nosotros nos preguntamos el día de hoy, si el Señor viniera hoy, ¿será que nos vamos con Él? Es algo para reflexionar. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos nosotros actuando? ¿Será que estamos actuando de manera correcta? ¿Será que estamos viviendo una vida agradable al Señor? ¿Será que si el Señor viene en este momento nos vamos con Él? Es de reflexionar, mis amados hermanos, y de tomar en cuenta de que su venida se acerca y es inminente. La palabra del Señor también dice que no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo, todo se cumpla. Todo lo que está en su palabra se cumplirá. Y estamos viviendo tiempos proféticos, estamos viviendo tiempos finales y estamos viendo el cumplimiento de su palabra. Así que no podemos decir que es una promesa que el Señor no va a cumplir o que el Señor dice que viene, pero no va a venir. Claro que sí, pero Él es tan misericordioso con nosotros que Él no quiere que nosotros perezcamos, sino que nos arrepintamos, mis amados hermanos. Y es por eso que debemos hacer el trabajo del Señor, nosotros sus hijos,
que hemos sido llamados a predicar su palabra, llamados a llegar a todas esas almas que el Señor quiere llegar, porque el Señor quiere que todos, todos, todos podamos salvarnos y que podamos tener una vida eterna junto con Cristo. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos. Siguiendo con el verso 10 dice la palabra así. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo llega un ladrón. Por eso asegura su casa para que no le roben. Entonces aseguremos también la casa de nuestro corazón para que el enemigo no robe nuestra alma. Busquemos de todo corazón el reino de Dios. Cristo Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla corrompe y el ladrón mina, sino que hagamos tesoros en los cielos. Busquemos esa vivienda, esa morada que Cristo nos fue a preparar. Y desechemos las cosas de aquí, porque nosotros ponemos nuestra mirada, nuestro corazón en las cosas materiales, ¿no? Es bueno tener una casa, es bueno tener un automóvil, ¿no? Es muy bueno, es necesario, ¿no? Pero no pongamos el corazón en eso, ¿no? Porque eso va a perecer. Y el día de mañana ya nosotros nos vamos de aquí y eso se acaba. Dice, pasarán los grandes estruendos y los elementos ardientes serán deshechos en la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso quiere decir que después de la venida de Cristo ya no habrá esas comodidades, esos aviones, esos barcos, esas grandes limusinas. Ya no hay, que estamos poniendo nuestra mirada en eso, ¿no? Porque eso se acaba, eso es una cosa pasajera, ¿no? Es como que si nosotros compráramos un vestido muy bonito, pero sabemos que ese se va a acabar. Y por lo regular siempre la gente que más, la ropa que más le gusta es la que más rápido se acaba porque es la que más se pone. Y así mismo es las cosas, ¿no? Pensamos en estas cosas vanidosas de la tierra, los bienes materiales, y nos olvidamos de las cosas de Dios. Es bueno tener las cosas, pero también no olvidarnos de Dios. Algunos nos olvidamos de Dios por las cosas. Sin ánimo de ofender, aquí han venido muchas personas, cristianos de sus países, que han estado, y llegan aquí y encuentran la facilidad de trabajar, de ganar mucho dinero, y por el amor al dinero cambian a Dios. Cambiamos a Dios por el trabajo, ¿no? Eso también es una gran vanidad. Ay, no, porque estoy necesitado. No, Señor, Dios sabe que estás necesitado, pero busca también. Busca de Dios, dale un tiempo a Dios. Entonces, cuando nosotros no le damos el tiempo a Dios, nos ponemos a fijar en las cosas que tenemos sin saber que el día de mañana eso queda, eso se acaba, ¿no? Entonces, busca a Dios y estemos esperando la venida de Dios, pero esperándola de todo corazón, ¿no? Y pensar que también al lado tenemos un inconverso y que a ese también tenemos que darle la palabra. Y no que, yo quisiera que ya viniera ahora porque hay mucha maldad. No es eso. Hay que también pensar en el prójimo, ¿no? Porque así como Dios ha tenido tanta paciencia, para esperarnos a nosotros también clamemos día a día por ese que no conoce la palabra, ese sediento, ese hambriento de la palabra, ¿no? A ese démosle la palabra, busquemos a eso, que también él necesita y quizás está metido allá en el lodo cenagoso porque no ha habido quien le diga, quien le lleve la palabra.
Entonces debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y que seamos un instrumento para también llevarle una gota de agua de la palabra a ese señor, a ese hombre, a esa mujer que está ahí necesitado. Que el Señor nos ayude a ser un instrumento del Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, el versículo 11 y 12 dice así: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Bueno, aquí el apóstol, ¿verdad? A medida que iba hablando, ahora en los otros versículos mencionaba qué era lo que iba a suceder en este mundo, ¿verdad? Y luego que le refiere todas esas cosas, le dice, bueno, ustedes están escuchando todo esto ahora que saben que este mundo se va a acabar, que Dios va a venir nuevamente a buscar a su pueblo. ¿Cómo ustedes no van a vivir en una vida santa, una vida justa, en una vida piadosa, para que cuando el Señor venga los encuentre haciendo lo que Él quería que hicieran aquí en la tierra? Entonces Él les exhortaba a vivir en santidad, a vivir en integridad en medio de un mundo que en aquel entonces no estaba como, tan corrompido como el que vivimos nosotros hoy en día, ¿verdad? Se dice que vivimos en un tiempo, ahorita la nueva generación es la generación de cristal, donde todo les ofende, todo les hace daño, donde uno tiene que cuidarse con lo que habla, con lo que dice, porque cualquier cosa te condena. Y ahora más que se están usando las redes sociales, pues hay muchas cosas que uno ve a través de las redes, la televisión y todas esas cosas, pues uno se da cuenta como hijo de Dios de que realmente ahora sí se está cumpliendo todas esas palabras que estaban diciendo, como en los días de Noé, cuando él anunciaba y nadie creía. Bueno, en estos tiempos nosotros como hijos de Dios que leemos su palabra nos estamos dando cuenta que realmente las cosas están empezando a suceder. Realmente da tristeza ver cómo este mundo está tan perdido, tan ignorado. Ahora esas nuevas ideologías que se levantan, la apostasía, por lo menos en esta parte del mundo, tal vez en Latinoamérica no se ve tanto como en esta parte del mundo, pero uno que viene de allá y uno viene a este continente, a uno le entristece cómo la gente no cree en Dios y con teorías y todas esas cosas que se enseñan en este lugar. Uno ora para que la venida del Señor se acerque, ¿verdad? Pero como decía nuestro hermano Ignacio, no debemos ser egoístas con aquellos que aún no conocen del Señor. Debemos clamar para que ellos también conozcan de Dios, para que los que durante esta pandemia se han enfriado, bueno, puedan calentarse nuevamente en el Señor, puedan apercibirse, puedan entender lo que está diciendo ahorita el apóstol, que se preocuparan por su santidad, que se preocuparan por su salvación, viendo que todas estas cosas iban a suceder. Preocúpense, le decía él, preocúpense por su vida, preocúpense por indagar en el conocimiento de la verdad, preocúpense por vivir una vida justa, cuando estén en su trabajo sean justos. No se roben cosas que no les pertenecen, no, que viendo a ver si las cámaras no me están mirando para llevarme tal cosa de donde yo estoy trabajando. Eso no es justicia. Preocúpense por agradar a Dios. No, que si yo estoy trabajando voy a hacer las cosas de mala gana porque el jefe no me está mirando. Eso no es justo. Aquí Pedro le decía, bueno, preocúpense por vivir justa y piadosamente, una vida en santidad, para que cuando el Señor venga los encuentre haciendo lo que es correcto y lo que es justo. Porque él decía aquí, porque este mundo en el cual estamos viviendo serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esta tierra y este cielo pasará, dice la palabra del Señor. Bueno, aquí habla que ahora va a ser con fuego, ¿verdad? Hay un juicio establecido para esta tierra y en el libro de Apocalipsis, bueno, Dios se lo reveló a Juan en aquella isla. En el capítulo 21 nos habla de cómo va a ser cambiado este mundo, cómo va a ser destruido. Pero nosotros los hijos de Dios, el trabajo que tenemos que hacer aquí en la tierra, predicar la palabra del Señor a aquellos que aún no están con nuestro testimonio, porque lamentando el caso en estos tiempos ya no vale la palabra, vale tu conducta, vale tu ejemplo, porque mucha gente ha pregonado de Cristo y a través de que solamente lo dicen con la boca, pero con sus hechos hacen otras
cosas, la gente le cuesta creer en el Señor. Entonces, con tus hechos, con mis hechos, nosotros hoy en día debemos anunciar esa palabra para que ellos puedan venir al conocimiento de la verdad y a hacerles entender de que este mundo va a ser destruido. Vemos como las naciones, cada quien busca el bienestar para su país, cada quien busca el bienestar para lo suyo y bueno, algunos países vemos como tienen bombas nucleares que ellos han hecho, pues, y entonces es una guerra que existe entre los presidentes de que aquel tiene aquel metal, aquel tiene lo otro y entonces hay peleas entre ellos por querer saber quién tiene la arma más poderosa o este mundo se va a destruir con fuego y entonces nosotros debemos apresurarnos a buscar a la venida, a buscar del Señor, a vivir en su presencia, a vivir en santidad, no tomando en cuenta de verdad de que no, el Señor no va a venir ahorita, yo tengo que buscar muchos bienestares para mis hijas, por lo menos que yo tengo hijas, yo tengo que hacer de que ellas sean gente importante aquí en la tierra. Es bueno pensar en eso, pero sin dejar de hacer lo más importante, de que cuidar nuestra salvación, cuidar nuestra santidad, para que cuando estas cosas sucedan, nosotros podamos estar enlistados para ser arrebatados allá en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Que la paz del Señor esté sobre su vida. Bueno, continuamos aquí en esta segunda carta al apóstol Pedro, capítulo 3, verso 13 y verso 14. Dice la palabra del Señor: pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible en paz. Hablando acerca del día del Señor, Él vendrá. Maranata, siempre hemos expresado, ¿verdad?, esa palabra, Cristo viene, y hoy día, bueno, seguimos anunciando a través de este programa, a través de este matutino, la palabra del Señor, y no nos cansaremos, como dice el mismo Pedro, ¿verdad? Si es posible, bueno, le estaremos repitiendo siempre las mismas palabras, que Cristo le ama, porque su venida está cerca. Ya lo que usted puede ver, ¿verdad?, a su alrededor, las noticias, aún, ¿verdad?, los signos, ¿verdad?, de la naturaleza, cómo se han manifestado, ¿verdad?, tormenta, tsunami, muchas cosas allí que se han reflejado, que usted y yo podemos ver, que anteriormente no estaban, ¿verdad?, pero eso está escrito en la palabra del Señor. Ya en estos postreros tiempos, en estos tiempos finales, se manifestará, ¿verdad?, todas esas señales, porque su venida está cerca. Y aquí el apóstol Pedro habla, ¿verdad?, en el 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bueno, como han venido desarrollando mis hermanos acerca de este punto, ¿verdad?, que esta tierra pasará. Dice la palabra allí en los evangelios: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Mis amados, tenemos esa promesa, esa esperanza allí en Apocalipsis capítulo 21. Aún allí el profeta mesiánico Isaías en el capítulo 65, 66 y 65 nos habla del cielo nuevo y tierra nueva. En una oportunidad un hombre me dijo: oye, pero Dios será así tan malo que todo lo que está aquí, ¿verdad?, vamos a decir, fabricado sobre la faz de la tierra será destruido. Bueno, esto es del Señor, nosotros le pertenecemos al Señor, el Señor es el creador y hay promesa, bendito sea el Señor. Tenemos esa promesa que todo esto pasará, mis amados. Por eso es importante que nos acerquemos al Señor a buscar, ¿verdad?, esa bendición, la salvación, bendito sea el Señor. Dice el verso 14: por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible en paz. Allí en Hebreo capítulo 14 siempre expresamos ese texto, para que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Aquí el apóstol Pedro nos habla, ¿verdad?, de que procuremos, dice, procura con diligencia de presentarnos no delante de los hombres, en primer lugar delante del Señor. Esa diligencia en nosotros de ser hallado por Él sin manchas e irreprensible, dice la palabra, procurando andar en una vida de santidad, en una vida de obediencia al Señor, mis amados, para poder ver esa manifestación maravillosa que el Señor va a hacer con nosotros. Allí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 podemos ver, ¿verdad?, en el momento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, dice que 2 varones se le presentaron a aquellos discípulos, y varones, este mismo Jesús que ustedes ven ascender,
vendrá. Cristo viene, mis amados, preparémonos. Yo sé que estamos viendo muchas cosas hoy día que de repente podemos ver como a Dios injusto, pero es cumplimiento de la palabra. Dios, ¿verdad? Tratando y dándole una oportunidad a la humanidad. Usted que nos oye, usted que nos observa, mis amados, es contigo. El Señor te ama, el Señor, vuélvete al Señor, reconcíliate. Si estás descarriado, si estás apartado, vuélvete al Señor, vuelve a las sendas antiguas. Pregunta, dice la palabra. Preguntemos por esa senda y volvamos, ¿verdad?, al gozo del Señor con diligencia. Como dice allí al final, procura con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible y en paz. Buscando al Señor en santidad y en paz, y veremos su bendición. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga. Bueno, decía en un debate un elocuente filósofo, le decía a un pastor: si al final de tu vida te das cuenta que todas esas cosas que predican no es verdad, ¿qué vas a hacer? El pastor le respondió: si al final de mi vida me doy cuenta que nada de esto es verdad, no he perdido nada, sino que he ganado mucho, porque viví una vida recta, agradable a Dios, sin vicio, sin corrupción. Pero si tú al final de tu vida te das cuenta que todas estas cosas que digo son verdad, entonces lo habrás perdido todo, porque después de esta vida ya no hay retorno. Ya no hay oportunidad de salvación, ni los rezos del cura, ni las oraciones de tus seres queridos, ni nada podrá sacarte de ese lugar de tormento. ¿Recuerdas tú la historia del rico y Lázaro? El rico murió y fue llevado al infierno. Murió Lázaro también y fue llevado al seno de Abraham, un sitio metafórico, un sitio simbólico, dando a entender que es el cielo. Y el rico, estando en angustia, le pidió a Dios que permitiera que Lázaro mojara su dedo en agua y le refrescara la lengua, porque estaba siendo atormentado. Y el Señor le dijo: nadie puede descender de aquí a allá ni subir de allá para acá. Imagínese si eso se pudiera. Las madres abandonarían el cielo para irse con sus hijos al infierno. O si eso se pudiera, la gente escaparía del infierno para no sufrir ese tormento. Pero después de esta vida ya no habrá más oportunidad de salvación. Los burladores siempre lo han habido, no es nada nuevo. Sí, dice la Biblia que en los últimos días vendrán burladores, pero sin hacer la excepción de que en el pasado, en el principio, siempre habían burladores. Cuando descendió el Espíritu Santo por primera vez allá el día de Pentecostés, la Biblia dice que habían burladores que decían: esto lo que están es borrachos, porque hablaban en lengua, porque se estremecían, porque sentían la presencia de Dios. Entonces, siempre ha habido burladores y los habrá, pero tú no hagas caso de los burladores. Tú sé indiferente con los burladores. Simplemente predica la palabra, simplemente habla la palabra. El Señor mira todas las explicaciones que da aquí. Que la gente diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Porque desde el principio que se está hablando de esto, todas las cosas permanecen igual. Y sin embargo, la explicación que nos da la palabra del Señor es que el Señor es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque aparentemente, pero el Señor no llega tarde, pero aparentemente parece que tardara su venida, es porque el Señor quiere que tú te salves, amigo, para que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento y escapen de la condenación. Así que en esta mañana nosotros te aconsejamos, te exhortamos a que reflexiones sobre cómo estás viviendo tu vida, porque al final tienes una cita con Dios.
Cualquier cita en esta tierra la puedes eludir, puedes excusarte, pero en aquella cita no tienes escapatoria. Llegarás ante la presencia del Señor, donde vas a ser juzgado por tus hechos. ¿Cómo viviste tu vida? ¿Cómo hiciste con tu vida? Eso tendrás que darle cuenta a Dios. El versículo 15 dice, y tened entendido esto, que la paciencia del nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El apóstol Pedro esta vez recurre a lo que dice Pablo, hace referencia a lo que dice Pablo. No somos totalmente sabios, que no carezcamos de nada. Si de algo tenemos carencia, es de sabiduría. Y mientras más sabemos, nos damos cuenta de lo que no sabemos. Por eso el justo Job dijo, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré mal. El salmista David, siendo un rey, dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque hay cosas que no vemos. Alguien me vio caminando hace muchos años, como a 1 kilómetro de distancia, me vio bajando una cuesta. Y desde lejos le dijo a la persona que iba con ella, ya viene el pastor Edgar. Y entonces le dijo la persona, pero ¿cómo lo ves si no se distingue casi? Es que él camina así como bailandito. Bueno, mis amados hermanos, nadie se ve su caminado. Ese día me di cuenta cómo caminaba yo y traté de corregirlo, pero me ha sido difícil todavía, de vez en cuando hoy me lo dicen por ahí. Por eso, nadie se ve sus propios errores. Nadie se ve a sí mismo cómo anda, por eso necesitamos de los demás. Por esta causa, el apóstol Pedro hace referencia a lo que decía Pablo, como el mismo apóstol Pablo os ha escrito, los cuales los indoctos agarran para su propia perdición. Hermanos, torcían los escritos de Pablo. Pablo era un hombre sabio, estudiado, preparado, se podría decir lo que hoy es un abogado, era un doctor de la ley y pertenecía al Sanedrín judío, donde estaba la gente más sabia de Israel. Y cuando explicaba la palabra no se conformaba con lo superficial, sino que iba a la profundidad, al fondo de las cosas para explicar. Y algunos indoctos, incautos, hermano, tomaban para su propia perdición, lo torcían para su propia perdición. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen también las otras escrituras para su propia perdición. Pablo hizo referencia en sus cartas acerca de la venida del Señor. Pablo habla en sus cartas de aquellos tiempos y de grupos que se dividieron, que se separaron de la iglesia para crear su propia doctrina, como aquellos de los que habla, aquellos que decían no hay más resurrección, ya la resurrección se efectuó. ¿Por qué decían esto? Se agarraban de un acontecimiento histórico. El día que Cristo resucitó, el día que Cristo murió, resucitaron muchos santos que estaban dormidos, que estaban muertos, resucitaron. Y cuando Cristo resucitó, salieron ellos a la ciudad y visitaron su familia, visitaron sus seres queridos, visitaron sus amigos. Pero eso fue una primicia. Un día habrá la resurrección de los muertos. La Biblia dice que llegará el momento en que los muertos oirán la voz de Dios y unos resucitarán
para resurrección de condenación y otros resucitarán para resurrección de vida, cada uno para dar cuenta de sus hechos. Llegará el momento que los muertos en Cristo resucitarán y también los otros muertos, todos. El mar dará sus muertos, el infierno dará sus muertos, los muertos se resucitarán, los sepulcros se abrirán y resucitarán los muertos e irán delante de Dios a dar cuenta de sus hechos. Algunos tuercen las escrituras, algunos usan las mismas escrituras. Acuérdense que el diablo se le presentó a Jesucristo y torció las escrituras. Jesucristo venía saliendo de un ayuno y el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Y el Señor le respondió con la palabra: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo agarró la Biblia también. Le dijo: échate abajo. Lo subió en la mente al pináculo del templo y le dijo: échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ajá, pero a Jesucristo no lo engañan. Jesucristo le respondió con la misma palabra, le dijo: escrito está también, al Señor tu Dios no tentarás. Entonces debemos estar preparados siempre con la palabra para contender por la fe, para debatir por la fe, para defender nuestras bases doctrinales. Hay gente que vive claudicando, hay gente que vive oyendo a todo espíritu que aparece por ahí, a falsas doctrinas, investigando. Hay un hermanito por ahí que cada vez que lo veo tiene unas convicciones diferentes. Un día es judío, otro día es testigo de Jehová, otro día es solo Jesús. Mire, ese es inconstante desde que lo conozco. No sé por dónde andará ahora, pero siempre ha sido el mismo. Entonces, hay personas que viven deambulando, que son inconstantes, que son como las ondas del mar llevadas por el viento, donde quiera que el viento quiere las lleva. Nosotros no podemos ser así. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que, ¿qué puedes hacer para solucionar tu doble ánimo? La Biblia dice: purificad vuestros corazones. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que esos inconstantes, esas personas inestables, esas personas que comienzan muchas cosas y no terminan ninguna, el Señor les dice: afirmad vuestros corazones, purificad vuestros corazones. Así que limpia tu corazón, porque cuando andas haciendo cosas indebidas, eso te trae desánimo. Y tú te preguntas: pero si ayer estaba emocionado, alegre, ¿por qué hoy estoy desanimado? Porque hay impureza en tu corazón. Y cuando el Señor sale de ese corazón, entonces comienza el desánimo, el sentimiento de soledad, el sentimiento de abandono, el sentimiento de que todo el que te rodea te ha dado la espalda. Viene cuando tú estás haciendo cosas que desagradan al Señor. Porque el Señor dice que si tus caminos son agradables a Él, aún a tus enemigos hace estar en paz contigo y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Dice la Biblia: vuelve ahora en amistad con Dios y por ello te vendrá bien y tendrás paz. Ay, no hay nada más lindo que la paz. La paz te da confianza, la paz te da seguridad, la paz te da alegría y esa paz solamente se encuentra en los brazos del Señor, en el camino del Señor, en hacer su voluntad. La Biblia dice: son hermosos sobre los montes los pies de los que anuncian la paz. El versículo 17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. No podemos oír a todo espíritu, no podemos oír a todo el que contradice. Ese fue el gran problema de Eva. Eva estaba por allá observando el árbol
de la ciencia del bien y del mal. Y llegó la serpiente y le dijo: con que Dios os ha dicho que no comáis de los árboles del campo. Eva quiso convencerle de que eso era una mentira. Dios no ha dicho eso, no diga mentira. Lo único que dijo Dios es que no comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es el único árbol prohibido, porque el día que de él comamos moriremos. Entonces el diablo metió su cizaña y dijo: eso es mentira. No moriréis, sino que seréis como Dios, porque conoceréis el bien y el mal. ¿Y quién no quiere ser como Dios? Se le metió la codicia a Eva y observó que el árbol era hermoso y codiciable. Llamó a su marido, lo convenció, porque miren, las mujeres tienen un don especial para con sus maridos. Aunque el marido diga que no, solamente con ella poner la cara de enojo, lo ponen a subirse por las paredes, lo ponen de angustia, que no duerme, no come en paz, hasta que le dice a la mujer: está bien, vamos a hacerlo. Y entonces allí se calma. Mujeres de Dios, trata de ser una ayuda para tu marido, de ser una fortaleza para él, de ayudarlo en sus convicciones, de no contradecirle si ves que esas convicciones son buenas. Que no sea esos momentos de rabia, de discusiones, el que te lleve a desviar, a intentar desviar a tu marido de la voluntad del Señor. Así lo hizo Eva y así lo hacen muchos hoy. La Biblia dice que si alguien viene a vosotros, allá en 2 de Juan, versículo 8 en adelante, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la palabra, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y recuerden lo que dijo el apóstol Pablo cuando se estaba despidiendo allá en Mileto de todos los ancianos de Acaya. Les dijo: yo me voy hoy, me despido de vosotros y sé que después de mi partida se levantarán hombres que hablen cosas perversas, se levantarán hombres que no tendrán misericordia del rebaño. Mis amados hermanos, esos tiempos los estamos viviendo y a veces es más difícil esquivar a aquellos que se levantan de entre nosotros mismos. Personas que han crecido con nosotros, personas que se han educado con nosotros, personas que han estado allí con nosotros. De repente aparecen con una falsa doctrina y decimos: ¿de dónde sacó esto? Y eso muchas veces nos hace daño, pero la Biblia dice que si de entre nosotros mismos se levantara alguien, aún un ángel de Dios, desviándose de la doctrina, mis amados hermanos, el tal es anatema. Que el Señor nos ayude para afirmar nuestros corazones en la verdad, que nada nos mueva de nuestra manera de pensar en cuanto a las Escrituras. Así que, amados, sabiendo de antemano guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra fe. No te dejes arrastrar por el diablo, no te dejes desviar por los demás. Sigue al Señor ciegamente. La Biblia dice que cuando eres joven te vistes y vas donde quieras, pero cuando seas viejo te llevará otro y no irás donde quieres, sino donde otro te lleve. Eso quiere decir que debemos poner nuestras vidas en las manos del Señor, que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y nos guiará por sendas rectas, nos guiará por sendas de rectitud, por amor de su nombre. Que el Señor nos ayude para serle fiel. El versículo 18 y último de este capítulo dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia, procurad crecer. Desead como niños, dice la Biblia, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis sano. Al principio la palabra para los nuevos creyentes, leche. Vamos conociendo cada cosa de la Biblia y nos emociona. Y esto está aquí escrito. Y de esto hablaba el Señor. Y esto nos emociona.
Pero a medida que va pasando el tiempo, vamos creciendo y llega un momento de que esa misma palabra se convierte en comida sólida para nosotros y empezamos a madurar y a crecer. Escudriña las Escrituras, como dijo el Señor, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que en ella te va la vida. Escudriña la palabra, estudia la palabra, procura conocer doctrina y sabiduría para que nadie te desvíe del camino del Señor. Si alguna persona se levantó deambulando de un lado para otro, en una iglesia, en otra, nunca tuvo un padre espiritual que le diera doctrina básica, yo te recomiendo que te detengas y comiences de nuevo. Es mejor edificar un edificio nuevo sobre fundamento nuevo que reconstruir una pared derribada, montarle ladrillos otra vez encima y hacerla llegar hasta el techo. No, no, no. Muchas veces esas construcciones se vienen abajo. Es un remiendo nuevo en vestido viejo. Y el remiendo nuevo tira de la tela vieja y la rompe y hace mayor su rotura. Así es una casa que se reconstruye. Así que edifiquemos, parémonos en el camino y volvamos a recibir otra vez doctrina y comencemos con esa doctrina sirviéndole al Señor. Y en este día es un buen día para comenzar. Aquellos que nos escuchan día a día y que todavía no le han entregado su vida al Señor, yo les recomiendo hoy que le entreguen su vida al Señor. Allí donde están, pongan su mano derecha en su corazón y digan conmigo estas palabras: Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Quiero vivir para ti, Señor. Perdona mis pecados, borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Dame vida nueva. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Amén. Que Dios le bendiga. Siempre ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Imagínese usted a Daniel en el foso de los leones, Sadrach, Mesach y Abednego, sus compañeros en el horno de fuego, o un amigo dentro de la cárcel, o los hermanos que están sufriendo por causa de la endemia. ¿Cuánta gente está sufriendo en el lejano oriente por causa del evangelio? Siempre ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En el momento de comer, acuérdate de los pobres, de los presos, de los necesitados, los huérfanos, las viudas, las mujeres abandonadas. Siempre ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Los aduladores vienen cuando tú tienes bastante, pero los amigos están contigo en el momento de la necesidad.